se le cede la palabra y la expositora Ana Patiño compartiría su respuesta. Sin más, ante todo, le doy la palabra al señor decano Olmedo García, palabras de bienvenida de este análisis que discutirá hoy la profesora Ana Patiño. Buenas noches. Hay transmisión, Edgardo, me Sí, confirma. sí, acaba de terminar. Sí, sí. Buenas noches a todos y a todas. Creo que esta es la tercera o cuarta exposición que venimos realizando por la vía digital y creo que para nosotros, para la Universidad de Panamá, es una responsabilidad ética y moral en medio de este debate. Creo que aquí no solamente está en juego un modelo de la seguridad social, sino también está en juego el futuro y la vida de los panameños y de las panameñas. Aquí se han depositado los ahorros del trabajo de los jóvenes, de los trabajadores, de las mujeres. Y en eso nosotros, la Universidad de Panamá, tiene que jugar un papel fundamental. Quisiera también expresarle a la profesora Ana Patiño, que nos ha acompañado a lo largo de estos últimos años, de ser una de las consultoras que tenemos en la universidad, que nos ha ayudado a elaborar un modelo. El primero que surgió fue por ahí por el año 2021, casi en las proximerías de la enfermedad del COVID-19. Nosotros estábamos preocupados no solamente por las pensiones, sino por un modelo de salud integral sobre el tema de los riesgos, sobre el tema de la enfermedad, de la maternidad, los recursos que habían para la atención y la calidad de atención. Finalmente nosotros, en un análisis prospectivo de nuestra universidad, preveíamos y nos alertaron a través de los órganos de gobierno por los estudios que se estaban realizando a nivel internacional, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, sobre la crisis de los sistemas de pensiones, fundamentalmente aquellos países en donde había cuentas individuales. En la última década se reconvirtieron a programas de cuentas individuales alrededor de 30 países. 29 países fracasaron con ese modelo de cuentas individuales. Así que los organismos internacionales, dentro de su análisis prospectivo, sugirieron la reversión de estos modelos. Y yo creo que es importante para nosotros que la Universidad de Panamá, cuáles son sus principios, cuáles son sus modelos de desarrollo, su aporte a la contribución del desarrollo nacional, tiene la obligación, como lo hemos hecho, de presentar un modelo de la seguridad social que incluya la calidad de vida de los panameños y de los trabajadores. Por eso no hay duda hoy que le corresponde a nuestra profesora, que también ha sido miembro de los órganos del Consejo de Ciencia Social, miembro de nuestra Facultad de Economía, consultora y miembro de la Comisión de la Seguridad Social del Consejo General Unitario. Creo que hay mérito suficiente para que ella nos oriente y nos reflexiones sobre los caminos que tenemos que construir. Nosotros no podemos permitir que algunas voces malintencionadas intenten descalificar los análisis, las reflexiones que la universidad ha elevado con mucha responsabilidad y con mucho estudio sobre el tema que nos está ocupando. Pero yo creo que eh, hoy que nosotros hemos presentado una propuesta, creo que le corresponde a nuestra profesora Patiño develar uno de los mitos ocultos que en los últimos días se ha venido
develando en el debate que se está haciendo en la Asamblea Nacional. Y es el tema del significado de las cuentas individuales. Es decir, bajo la figura de la reforma y modificación a la Ley 51, se intenta crear un fondo de ahorro denominado cuentas individuales, en donde van a ir todas las cuentas, los cotizantes a partir de entonces. Pero no solamente eso, sino que en ese fondo se van a trasladar el programa solidario que se modificó en el año 2005 y el programa mixto que se modificó en el 2007. Quiere decir que esto es importante para nosotros, porque nos quieren llevar un debate sobre el sistema financiero nacional. Nosotros estamos debatiendo es un modelo de la seguridad social que debe tener un programa de sostenibilidad financiera, pero no es el fin último discutir un modelo de financiero sobre la seguridad social. Por eso, y yo creo que sobre esas narrativas que nos quieren llevar a nosotros, inclusive las calificadoras de riesgo, hoy están preocupados por el tema de la discusión de la seguridad social. Bueno, si están preocupadas, nosotros tenemos que decirles tres cosas para abrir este debate, compañeros y compañeras. En primer lugar, quiero expresarle que la Universidad de Panamá acompañó a 11 organizaciones para presentarle al país la necesidad de que el modelo de la seguridad social sea un modelo público y solidario. Es el único modelo. Segundo, que nosotros, sobre la fuente de nuestra reserva, el programa financiero debe ser solidario, es decir, que nuestros ahorros contribuyan a impactar el desarrollo nacional en programas de bienestar social como el programa de vivienda, el programa de salud. Creo que nosotros tenemos que invertir en ese programa de salud. Y creo que nosotros debemos ser los responsables y los administradores de nuestros recursos. Nosotros no tenemos que por qué contratar a bancos ni a empresas privadas para buscar la rentabilidad de nuestros recursos. Es peligroso. Solamente observen lo que ocurrió en el 2008 en los Estados Unidos cuando se dio la quiebra del sistema financiero. El Estado tuvo que reponer esos vacíos. Por eso yo creo que es importante este ciclo de reflexión y que le corresponde a nuestra profesora Patiño ayudarnos a pensar para que nuestros legisladores, para que la Asamblea Legislativa sepa que podemos seguir discutiendo de manera unitaria porque este recurso de los trabajadores, este recurso no es de la empresa privada ni del gobierno, es de los trabajadores. Los primeros los que tienen que tener la primera voz en estos ahorros, si no sería una apropiación. Y eso estaría violando los derechos constitutivos de nuestra Constitución Nacional, que el ahorro y el salario de los trabajadores no puede ser expropiado. Por lo tanto, profesora Patiño, hoy nuestra universidad y nuestra facultad, encabezada por un equipo de compañeros presidido por el profesor Florencio Díaz, los compañeros todos de educación continua, Edgardo, que tiene la responsabilidad de la moderación, nosotros no vamos a apagar esta vela que hemos encendido para seguir ilustrando con la responsabilidad que nos merecemos de tener más de 90 años de fundado a la universidad en la construcción de un país que nos da más esperanza. Le agradezco a todos esta noche y nos permitan a nosotros seguir soñando por un futuro para nuestros trabajadores. Gracias y buenas noches. Muchas gracias, señor decano, por sus palabras. Le damos la más cordial bienvenida a la profesora Ana Patiño y al público en general. Aprovecho la oportunidad para mencionarles que por favor silencien los micrófonos para estar muy atento a la exposición de la profesora Ana Patiño. Sin más, profesora, le cedemos la palabra. Buenas noches a todos y todas. Ante todo, un saludo y un fuerte abrazo al decano de la Facultad, Olmedo García,
Realmente usted ha liderado una de las facultades que ha tenido más dinamismo y se ha involucrado más en el proceso, al igual que la Facultad de Economía, en el tema de discusión que nos compete a todos como universidad. Saludos, muchísimas gracias, profesor Edgardo Aguilar, por su moderación. Al profesor Florencio Díaz, saludos, al profesor José Lazo, al profesor José Cambra, amigos muy allegados, con los cuales hemos colaborado todo este proceso y vamos a seguir adelante. Como bien plantea el decano García, la Universidad de Panamá, desde el 2020, viene elaborando un documento de lo que todos conocemos, que fue el planteamiento de seguridad social y sistema de pensiones, en el que se suscribió y se aprobó en Consejo General Universitario en el 2021. ¿Sí? Estábamos en pandemia y lo estábamos trabajando. Ese documento fue actualizado y posteriormente se aprueba en este año, 2024, la alternativa como solución al tema de la crisis y la seguridad social. Este documento de la Universidad de Panamá, en él se basan muchas de las propuestas de las organizaciones. Una de ellas es el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados, CONATO, que también de esa propuesta inicial, que es el retorno a la solidaridad, de allí emergen en gran medida la propuesta del CONATO. Bueno, voy a pasar a compartir la presentación, que es la que hicimos en la asamblea, en la oportunidad que tuvimos en esta consulta pública de participar y hacer nuestros planteamientos. Pero bueno, allá solamente nos dieron 15 minutos, acá ustedes nos están dando 40, me parece maravilloso, y creo que ahí sí podemos compartir varias de las premisas básicas. Son aspectos económicos críticos del proyecto 163. Hago constar que este proyecto es muy amplio y tiene aspectos legales, aspectos de salud, aspectos de contrataciones, aspectos de recursos humanos, que no es que no sean importantes, pero como no es mi disciplina, no están contenidos en esta propuesta. ¿Sí? Paso porque indicarles que las reformas que planteó el Consejo Nacional de Trabajadores incluían un programa integral de 11 reformas que nosotros planteamos en presidencia y se sustentó. En esta mesa de conversación se nos propuso que cada una de las organizaciones que plantearan alguna propuesta tenían que llevarla debidamente sustentada. Es decir, tenía que justificarse el planteamiento con fuentes de ingresos, tenía que decirse de dónde se iba a obtener, cómo se iba a hacer, y todas las organizaciones hicieron su esfuerzo en demostrar y justificar cómo se iba a hacer el planteamiento. O sea, eran propuestas sustentadas. En nuestro caso era el tema de unificación de las reservas y mantener la administración pública de las mismas, transformar las inversiones de manera directa y en proyectos de desarrollo nacional, incrementar los rendimientos de las inversiones de un 4 o 6%, renegociando las tasas de plazo fijo de la banca estatal, que era bastante baja, aumentar el gasto público en pensiones por parte del Estado y que representara un 2% del Producto Interno Bruto, facilitar la incorporación de los trabajadores informales, esto es fundamental, el cobro de por lo menos la mitad de las moras de la cuota y aumento de multas y penas en el caso de evasión y ilusión de las cuotas de la Caja del Seguro Social, establecer una pensión mínima que no estuviese por debajo del costo de la canasta básica alimenticia, la indexación de las pensiones para recuperar su poder de compra, la extensión de la pensión de viudez de 5 años a 10 años, el cobro del 10% de utilidades en empresas de telecomunicaciones que usan fibra óptica, y el tema de nuevos impuestos a sedes de empresas multinacionales. Pero a la par de esto, una serie de reformas adicionales que se planteó desde el Consejo Nacional de Trabajadores en un documento que se entregó a la Asamblea de Diputados, se entregó en todos los espacios posibles, que es el documento, una propuesta integral que hizo el Consejo Nacional de Trabajadores, que aborda artículo por artículo la Ley 51, en donde considerábamos había que hacer reformas. Entonces, estas solamente las 11 que le he presentado son los aspectos en materia económica. Dicho esto, entonces en la mesa de presidencia, de las 12 organizaciones presentes, 10, llegamos a la conclusión de manera unitaria que lo que nosotros necesitábamos, pedíamos de la reforma, era la unificación de los dos sistemas, el mixto y solidario, en un solo sistema de reparto definido y sus correspondientes reservas. Y este documento que les estoy mostrando en pantalla es un documento que se hizo desde presidencia. No es un documento elaborado por nosotros, donde se puede ver los organismos y la estructura del sistema planteado por cada uno de ellos. Posteriormente, bueno, ahora sí voy a entrar en materia con respecto al proyecto 163. Algunos aspectos críticos de esta ley parten por el tema de la unificación
del fondo. Sí, nosotros pedimos la unificación del fondo, de que todas las reservas se consolidaran en una sola y retornáramos al sistema anterior antes de 2005, que era el sistema de beneficio definido. Sin embargo, ellos, aparte de unificar esa reserva, crean un nuevo fondo que se llama Fondo General de la Reserva. A través del artículo 65 que modifica el 105, se crea este Fondo General de la Reserva. Este Fondo General de Reserva se integra o queda integrado por 4 fondos. El primero de ellos, el Fondo Único Solidario, que sería el Fondo de la Reserva de Pensiones, por 6.449 millones. El segundo fondo, el Fondo de Enfermedad y Maternidad, aproximadamente 2.045 millones. El tercer fondo es el Fondo de Riesgos Profesionales por 913 millones y el último, que es el Fondo de Administración, por 726 millones. Ello aproximadamente nos lleva más de 10.000 millones que estarían integrando este fondo general. Estos datos tomados del último informe financiero de la Caja de Seguro Social entregado al 31 de diciembre de 2023. Este fondo general se plantea en ese mismo artículo 65, que es muy extenso ya para mucha crítica, se plantea que este fondo puede ser administrado 100% de manera privada a través de administradores de inversión, donde plantean que la administración parcial o total de la cartera podrá ser dispuesta en administradores privados por parte del director general de manera unilateral. Pero no solo eso, sino que también nos plantea ese mismo artículo cómo se va a hacer la inversión de este fondo. Y hace un planteamiento totalmente antinacional y contrario al crecimiento y generación de empleo del país, ya que plantea que el 75% de esta reserva, de este fondo general, puede ser utilizado en compra de deuda extranjera o nacional, una parte de la deuda nacional, pero también, más lesivo aún, es la compra de deuda de Estados Unidos, títulos de deuda emitidos en Estados Unidos. Y apenas un 15% del total de ese fondo podrá ser usado en inversiones para la promoción de proyectos nacionales. Y contrario, o sea, lo que nosotros solicitábamos y los mayores sectores sociales, e incluso la Universidad de Panamá planteó, y que fue reiterado por nuestro señor rector en la asamblea, es que, al contrario, las inversiones se deberían dinamizar por el lado de inversiones productivas, no especulativas, que no son productivas, que no generan empleo, que no dinamizan la economía nacional. Al contrario, debería ser más el porcentaje que se destinara a fortalecer el desarrollo nacional. También posteriormente el artículo 67 plantea que se elimina aquel límite de depósitos en banca privada y banca estatal. Existía en la ley, existe todavía la ley 51, el artículo 108, que plantea que solamente un máximo de un 25% total de la reserva puede ser depositada en banca privada. Esa parte del artículo queda eliminada. Por tanto, el 100% de los fondos pueden ser depositados en la banca privada, ya sea nacional o extranjera. Y eso, por supuesto, debilita nuestro sector bancario. Estamos trasladando de la banca estatal más de 10.000 millones a la banca privada. Entonces, este es un tema que hay que analizar a profundidad y es muy peligroso. Por otra parte, también, como bien nosotros solicitamos aumentar el gasto público en pensiones, porque el gasto público en pensiones en Panamá es muy bajo frente a otras economías de la región que tienen mayor inversión en las pensiones de su población. En Costa Rica, por ejemplo, todos los países europeos tienen mayor inversión de gasto en pensiones. También Panamá, si acaso, tiene el 3% de gasto en pensiones y aporta apenas 140 millones anuales, en algunas oportunidades lo ha pagado, en otras no ha incumplido. Entonces nosotros planteamos que había que reforzar ese gasto público en pensiones para aumentar el monto de las pensiones y que se demostrara o que se reconociera lo que todavía hasta el momento no se había reconocido, que es la responsabilidad del Estado en el sistema de pensiones. La Constitución Nacional, en su artículo 113 y 114, establece que es responsabilidad del Estado, no es una responsabilidad individual el sistema de pensiones. En este sentido, cuando el Estado hace este reconocimiento de que va a aumentar 966 millones en vez de 140 millones al aporte a la seguridad social, está reconociendo esa responsabilidad que tiene. Entonces, pero, sin embargo, este aporte obligatorio que ellos mismos plantean, un aporte anual obligatorio, establecen un valor absoluto de 966 millones, no lo establecen en valores porcentuales como nosotros habíamos planteado, que fuese por lo menos un 2% del Producto Interno Bruto, plantean que es 966 millones. Pero este fondo puede ajustarse, disminuir o subir dependiendo de los resultados del análisis actuarial. Anteriormente los análisis actuariales los hacía la Junta Técnica Actuarial. Sin embargo,
el artículo 105, que modifica el 156, elimina a la Junta Técnica Actuarial y deja solamente en manos del Departamento Actuarial el análisis actuarial. Entonces, es como que nosotros hacemos una autoevaluación, pero la evaluación externa no está. Entonces, las auditorías externas son positivas. Si bien es cierto, la Junta Técnica Actuarial tal vez no estaba haciendo la labor más correcta, había que corregirla, pero no eliminarla, de lograr, porque es que se elimina la auditoría externa de la Junta Técnica Actuarial y eso no es positivo. Entonces, la misma Caja del Seguro Social es la que va a decir si tiene déficit y es la que le va a decir al Estado debe o no debe dar el aporte de los 960 millones o algún otro. Entonces, esto no debe ser, estamos en total desacuerdo. Debe ser un monto fijo. O sea, ahí debe ser un porcentaje fijo que va a aportar el Estado para apoyar el sistema de pensiones y no debe ser menor al 2% del Producto Interno Bruto. Pero dicho sea de paso, el artículo 150 entonces cambia el sistema de pensiones, que anteriormente teníamos un sistema mixto y un sistema de beneficio definido. Anterior a la ley 5 teníamos un sistema de beneficio definido solamente. Bueno, ahora hay un nuevo cambio, una nueva en la estructura esquemática del sistema de pensiones, ahora queda un solo sistema de capitalización con garantía solidaria que tiene dos componentes, un componente no contributivo y un componente contributivo. El componente contributivo es de pensión capitalización solidaria. Este título de pensión de capitalización solidaria no es otra cosa que una cuenta individual de carácter nocional, ¿sí? Y el no contributivo tiene que ver con el tema de aquellas pensiones de las personas que no han cotizado en la caja, pero el Estado les reconoce que tienen su responsabilidad y entonces le otorga una pensión. En este caso son dos pensiones, la pensión básica universal para los que no han cotizado, como el 120 a los 60, que es el 144 a los 65. Y el otro, que es la pensión de beneficio solidaria, que es la pensión mínima que va a tener toda persona que cotice en la cuenta individual o cuenta contributiva. Si usted cotiza y su monto de pensión queda por debajo de los $265, en la ley se plantea que le van a dotar de los recursos para que no se vaya con menos de $265. Esa sería la pensión mínima. Cuando recordamos que habíamos planteado que por lo menos esta pensión mínima fuese del costo de la canasta básica familiar, que ronda no menos de los 352 balboas de consumo, por lo menos de alimentos. En el tema de las pensiones no contributivas, es importante aquí llamar mucho la atención el tema del sector informal. Existen más de 765.000 personas informales. Estas personas informales que no están cotizando en la Caja de Seguro Social van a ser parte de los 120 a los 60 si no se incorporan a la formalidad o no se les permite o facilita incorporarse a la Caja del Seguro Social. Entonces, la idea, una de las propuestas era fortalecer, facilitar los mecanismos para que las personas informales se pudiesen registrar y pudiesen cotizar en la Caja del Seguro Social. Una de las propuestas era que el Estado diera el aporte del sector empleador, o sea, que el trabajador informal pudiese cotizar y que el empleador fuese el Estado y le aportara el 4.25% que le hacía falta para tener su pensión cubierta. Y este costo de 4.25 es menor que otorgar la pensión de 120 a los 65. Entonces, le planteamos que el Estado pudiese dar ese soporte, pero eso no se dio. Simplemente se desconoce el rol o la importancia que tienen en Panamá, en el mercado de trabajo, los informales. No es nada más y nada menos que la mitad de la población trabajadora son informales. Entonces, ¿cómo podemos hacer un análisis de la seguridad social sin tomar en consideración a los trabajadores informales, que también son trabajadores? Y hemos hecho consultas con muchos de ellos desde el sector del Consejo Nacional de Trabajadores, y ellos se quieren sumar o quieren ser parte del sistema contributivo porque ellos quieren tener pensiones, no quieren solamente tener un subsidio que no está vinculado al tema del tratamiento de salud. Entonces ellos están interesados. Habría que facilitar, eso no se hace. Simplemente se nos dice que ahora la Caja del Seguro Social va a ser una entidad pagadora de las pensiones no contributivas 120 a los 60. Estas pensiones contributivas al año pasado fueron aproximadamente 175 millones. Entonces, eso es lo que nos va a pasar, el gobierno a la Caja de Seguro Social para que el gobierno lo pague, para que la Caja de Seguro Social lo pague. ¿Qué sucede si no lo pasa? ¿Qué sucede si no nos deposita el fondo para nosotros poder hacer el pago? Ya ha pasado que en la ley 51 está establecido que el Estado tiene que aportar 140 millones anuales y ha habido oportunidades en que no ha hecho los depósitos, no han pasado el dinero.
Entonces, ¿qué pasa si no pasan el dinero que hay que pagarle a la persona de 120 a los 60? Y entonces, cuando ellos vayan a reclamar su pago, no esté depositado, no podemos hacerle la transferencia. Entonces, para la sociedad va a quedar que la Caja del Seguro Social no les está cumpliendo. Y eso está muy mal. ¿Por qué? Porque no es esa la intención de la Caja del Seguro Social, para nada. Sino, sin embargo, hay un compromiso del Estado de traspasarle los fondos. 175 millones hoy. Pero si esos 120.000, que son hoy de 120 a los 60, llegan a ser 765.000, estamos hablando de mucho dinero que nos tiene que pasar el gobierno para nosotros poder hacer ese pago desde la Caja del Seguro Social. Pero además, el artículo 119 establece, pero dicen que los 120 a los 65 nada más vamos a pagarle y que ellos van a ser atendidos por el MINSA. Pero fíjense, el artículo dice, el asegurado que independientemente de su género alcance la edad de 65 años, podrá acceder al componente solidario no contributivo. Ya le estamos dando la calidad de asegurado. Por tanto, se entiende que va a ser una persona que va a recibir beneficios de la Caja de Seguro Social. Y que nosotros no estamos en contra de que a la población se le dé cobertura, pero no es esa la responsabilidad de la Caja del Seguro Social, esa es responsabilidad del Estado. El Estado tiene que atender a la gente que no pudo cotizar, que no pudo llegar a tener una jubilación. Tiene que atender, no le puede dar toda esa responsabilidad a la Caja del Seguro Social que ya se encuentra en una situación crítica. E igual, en este tema también hay un tema bien delicado, que es que se establece en ese mismo artículo 119 que la edad de 120 a los 60 se podrá ajustar de manera automática, dependiendo o atendiendo a la evolución de la expectativa de vida de la población que calcula y estima el Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría. Entonces, si ellos calculan o estiman que aumentó la expectativa de vida, entonces 65 va a aumentar a 66, 67, 68, dependiendo de lo que ellos estimen, porque se va a ajustar automáticamente. No va a ser objeto de una discusión, una mesa de consulta, una mesa de diálogo, si se puede, un diagnóstico evaluativo, no, sino que automáticamente se va a aumentar. La mayor parte de los beneficiarios de 120 a los 65 son mujeres, más del 60% son mujeres. Esto quiere decir que le estamos aumentando la edad a las mujeres para que tengan derecho a este subsidio de 120. Si cambia automáticamente y lo pasamos a 67, le estamos diciendo a las pobres mujeres que son en edad adulta, que no tienen ningún beneficio, que tienen que esperar un par de años más para poder tener ese beneficio, que tampoco es un beneficio alto, es un beneficio bastante bajo. Entonces esto es peligroso. Por otra parte, también se elimina en el artículo 134, que modifica el 181, se elimina el tema de las pensiones de viudez, de la posibilidad de que las pensiones de viudez sean vitalicias. Antes, este artículo 181 establecía que si la viuda quedaba en condiciones de invalidez o tiene a cargo hijos que tienen condiciones de invalidez, y ella cumplía la edad de jubilación durante el tiempo que recibía la pensión, esta la podría seguir recibiendo de manera vitalicia. Recordemos que las pensiones de viudez se dan solamente por 5 años y es por la mitad del monto del esposo o del cónyuge. Bueno, las pensiones de viudez, la mayor parte de ellas, sin temor a dudas, el 80% de las pensiones de viudez son a mujeres, no a hombres. Entonces esto afecta directamente a las mujeres o a la persona que vaya a recibir la pensión de viudez. Por otra parte, el CONATO planteaba que se extendiera de 5 a 10 años para ayudar a que la mayoría de las viudas cumplieran la edad de jubilación y pudiesen recibir esta pensión de manera vitalicia. Contrario a lo solicitado, eliminan esa posibilidad de que las jubiladas tengan, las pensionadas por viudez, tengan esa pensión de manera vitalicia. O sea, queda desprotegida la mujer en edad avanzada, que a esa edad difícilmente puede conseguir un nuevo empleo. Entonces, es una cuestión que atenta realmente contra la adulta mayor. Por otra parte, hay otras derogaciones y aspectos fundamentales que se han tocado en la ley. Por ejemplo, la eliminación del aporte del 10% que tenía que pagar, el 10% de la utilidad de la empresa concesionaria de fibra óptica. Esto fue eliminado. Si bien es cierto, nunca se cobró ese dinero, había que gestionar que se pudiese cobrar, no eliminarlo. Por otra parte, se elimina el impuesto a bebidas gaseosas, que eran ingresos fijos que entraban al programa de administración de la Caja del Seguro Social. El tema de la fibra óptica entraba al programa de enfermedad y maternidad. El tema de impuesto a bebidas y gaseosas entraba al programa de administración. Recordemos que la Caja del Seguro Social tiene 4 programas, como les mencioné anteriormente. Cuando se consulta a los proponentes por qué hicieron esta eliminación de estos dos
impuestos, nos dicen, no, porque es que el gobierno va a hacer un aporte extraordinario fijo de 960 millones y eso está contenido ahí. Esos 960 millones van al sistema de pensiones, al programa de pensiones, no van al programa de administración ni tampoco van al programa de enfermedad y maternidad. Entonces, no es cierto que ese impuesto va a quedar cubierto, porque son impuestos diferentes. Además, era un impuesto fijo. ¿Por qué eliminarlo si la caja lo que necesita son fondos? También se elimina el tema de préstamos a jubilados de la Caja de Seguro Social y se reemplaza por una unidad que le va a ayudar a conseguir préstamos en la empresa privada, en la banca privada. O sea, esto es descabellado. También no se establecen mecanismos formales para la incorporación de los trabajadores informales. De manera contraria, se plantea que sean cubiertos por la pensión contributiva básica de 144 a los 65. El planteamiento original, ¿a qué nos referimos con el sistema de beneficio definido? El sistema de beneficio definido quiere decir que las personas tenían claramente cuánto era lo que iban a recibir en pensión. O sea, ya eso estaba definido. ¿Cómo se definía? Todo el mundo sabía que al cumplir las 240 cuotas y 20 años de labor, recibía el 60% como tasa de reemplazo de su salario. Si usted tenía un salario de 1.000, se iba con el 60%, o sea, $600. Pero si usted trabajaba cuotas o tenía cuotas adicionales, usted por cada 12 cuotas adicionales recibía 1.25% más. Así entonces se establece esta tabla que tenemos a mano izquierda, en la que se puede ver, según la cantidad de cuotas, cuál sería el porcentaje de reemplazo. La tasa de 60% es básica, pero puede ser superior. Puede ser 61.25, 73.75, 70%, 76%, 80%, 83% del salario hasta alcanzar un tope máximo de 2.500. Además, se consideraba el promedio de sus 10 mejores años. Esto era el sistema de beneficio definido. El que nosotros proponemos hay que retornar. Y esto se cambia por el nuevo cálculo de pensiones, que son bastante complejos, ¿no? Estos cálculos de pensiones establecen tasas de descuento, tabla de descuento, tabla de factores de pensionamiento utilizadas en aseguradoras privadas. Ellas utilizan estos factores de pensionamiento que no sabemos hasta el sol de hoy cómo lo calcularon, cuál fue el método para obtener ese factor de pensionamiento. También establecen tasas fijas de rendimiento para el sistema exclusivo de beneficio definido del sistema mixto y establecen tasas libres que no están fijas de rendimiento de las cuentas individuales. Entonces, el artículo 125 que modifica el 170 establece que las cuotas, o sea, lo que usted logre ahorrar, se acumulará en una cuenta que se capitalizará, o sea, ganará un interés que va a depender del rendimiento anual que se obtenga en el Fondo de Inversiones Único Solidario. O sea, no le están diciendo a usted, como lo dice en el sistema de beneficio definido, que va a ser 4%, sino que nos dicen que esa tasa depende de las inversiones que haya hecho el fondo y cómo ha rendido. Cuando vemos la calculadora que ellos plantearon, en la calculadora de pensiones, ellos ponen una tasa fija de 5%, como estimando que en la teoría ese rendimiento del fondo va a ser de 5%. Sin embargo, les traemos el informe anual del Fondo de Ahorro de Panamá. El Fondo de Ahorro de Panamá está creado desde 2012 y empezó a tener rendimiento de 2013 hasta la fecha. Nosotros participamos en el Fondo de Ahorro de Panamá en la parte de la Comisión Supervisora, por tanto tenemos conocimiento de lo que le estamos planteando. El último informe del Fondo de Ahorro de Panamá está constituido por expertos que tienen un portafolio variado de inversiones, bien equilibrado y protegido del riesgo, que les pagamos por eso, porque ellos administran este fondo, plantean que desde el inicio de la creación del fondo hasta la fecha ha tenido un rendimiento de 3.14%, menor que el rendimiento actual que tiene el programa de pensiones de la Caja del Seguro Social, que es 4%. Si este rendimiento es tan bajo, ¿cómo pueden asegurar cuál va a ser la tasa de rendimiento? Nos dicen que sus ahorros pueden ser altísimos si logramos rendimientos altos, pero ¿quién asegura que esos rendimientos van a ser altos? Los últimos 3 años, el Fondo de Ahorro de Panamá ha tenido rendimiento de 1.15%. Estamos hablando meramente y puramente de inversión. Es un tema específico. Este no es un tema que vamos a especular con él. El rendimiento demostrado por quienes administran el Fondo de Ahorro de Panamá, que son expertos, y pagamos por eso, ha sido de 1.15% y cuando máximo 3.15%. ¿Esto qué implica? En el 2022 tuvieron pérdidas de 129 millones.
porque así son las inversiones. Las inversiones están sujetas a riesgo, toda inversión, así como usted cuando compra un billete de lotería o cuando hace una inversión, está sujeto a riesgo, puede ganar o puede perder. Bueno, entonces estas inversiones pueden tener ese comportamiento. Entonces no nos pueden asegurar que el rendimiento va a ser tan alto que su ahorro de cuenta individual va a ser altísimo y usted se va a ir con una tasa de reemplazo del 100% de salario. Eso está difícil que nos puedan convencer de ello porque tenemos la experiencia como ha sido a nivel nacional y a nivel internacional. También está otro tema. Del tema del artículo 163 prácticamente desaparece todo lo que tiene que ver con salario. El tema de cómo se determinaba antes las pensiones con sus 10 mejores salarios, los mejores salarios que usted ha podido lograr, con eso se estimaba su pensión. Ahora eso se elimina y va a ser un promedio desde el salario más bajito hasta el más alto. Si usted empezó en su vida laboral, yo recuerdo cuando empecé a trabajar, mi salario promedio era 300 balboas. Y vamos a suponer que usted llega a lograr un salario de 5.000 balboas. Entre 300 y 5.000 balboas le van a obtener su promedio de pensión. Eso no es justo, porque las personas, ¿por qué se incrementa el salario? Porque se perfeccionan, se califican mejor, tienen más experiencia y por eso logran mejores escalas salariales. ¿Por qué tomar la primera? Había que tomar las últimas, eso es justicia con los trabajadores, la población trabajadora. Sin embargo, esto se deroga, se elimina, es que va a utilizar los 10 mejores años. Entonces, eso lesiona porque va a tener ya de salida, cuando le van a tomar un promedio de todos los salarios, le están diciendo que su pensión va a ser menor. Por otra parte, está el tema del sistema exclusivo de beneficio definido. Algunos plantean nos salvamos, porque no estamos entre los 7 años estos que inicia la ley. Pero estas personas, si tienen un salario superior a 2.500, no se va a tomar en consideración ese salario. El tope de salario para calcular su pensión va a ser de 2.500. Y esto realmente tiene mucha incidencia en la Universidad de Panamá y en los médicos, el sector de los médicos y los profesionales, abogados, etcétera, contadores, que dicen, bueno, yo estoy en la edad, a mí no me va a perjudicar. Pero si usted tiene salarios superiores a 2.500, sí le va a perjudicar, porque no se lo van a tomar en consideración. En cuanto al tema del cálculo, nosotros pedíamos a gritos que se estableciera un simulador para intentar obtener cuáles serían las pensiones de las personas, porque el cálculo establecido en la ley, en el proyecto de ley 163 es muy complejo. Entonces, bueno, debido a las presiones, ellos sacan la calculadora de pensión estimada. Entonces hicimos algunos ensayos, pero tenemos también críticas a esta calculadora. Por ejemplo, el tema de que no se incorporan en la parte de abajo, donde dice cuota empleador de la nueva ley, plantean 13.5%. ¿Por qué es 13.5%? Debería ser 16.5%, porque se supone que el empleador va a pagar 3% adicional, 3 puntos porcentuales adicionales. ¿A dónde van estas cuotas patronal aumentada? ¿A dónde va si no va a estar el cálculo y la pensión? Por otra parte, también nos establecen una baja tasa de crecimiento salarial de 1.5. Nosotros participamos en las comisiones de salario mínimo, en la mesa tripartita, allá en Ministerio de Trabajo, y a partir de enero de este año empezó a regir el decreto que aumenta el salario mínimo en Panamá. Para las pequeñas y medianas empresas, el aumento salarial fue de 4%, y para las grandes empresas el aumento salarial fue de 3%, de 6%. Entonces, no es 1.5%. Ahí nos están vaticinando que cada año el salario mínimo va a aumentar en 1.5%, lo que no es del todo cierto. Entonces, esa tasa de crecimiento salarial también la cuestionamos. Por otra parte, ponen aquí tasa de rendimiento de las inversiones promedios a partir de la ley vigente, 5%. ¿Cómo pueden plantear una tasa de rendimiento fija de 5%? ¿En base a qué establecen esa tasa? Cuando les he mostrado que la tasa de rendimiento del Fondo de Ahorro de Panamá era 3.14. Por otra parte, también plantean acá las tasas de reemplazos adicionales de 1.25. Esta también puede ser 2%. O sea, no solamente 1.25. Entonces tiene cierta inconsistencia en la ley. Tampoco presenta en la calculadora la cantidad de cuotas. Esto es importante para el establecimiento del cálculo de la pensión, la cantidad de cuotas que usted tenga. Sin embargo, bueno, hicimos el ejemplo. Vamos a decir, hicimos un cálculo con una persona de sexo femenino que tiene 48 años de edad y se apronta a la jubilación, está cerca de la jubilación. Simulamos que había entrado a los 40 años y que se va a jubilar a los 60, para poder obtener esos 20 años de labor que queríamos para hacer el ensayo.
Bueno, entre 40 y 60 ya hay 20 años de labor. Esos 20 años de labor multiplicados por 12 meses, que establece directamente la calculadora, son 240 cuotas. Y utilizamos el mismo salario que tiene la calculadora, que pone un salario fijo ahí de 1.100, que lo puede cambiar, pero usamos ese mismo 1.100. Entonces, esta persona de 48 años, con 20 años de trabajado, de 240 cuotas, con un salario de 1.100, y hacemos el ensayo, los resultados de la calculadora plantean que su pensión a recibir en el sistema mixto va a ser de 416 balboas, con una tasa de reemplazo de 34%. Que la pensión, según el método de las cuentas individuales, esto que dice aquí ahorro pensional no es otra cosa que cuenta individual, la pensión a recibir de cuenta individual sería de 305 balboas y retiraría una tasa de reemplazo del 25%. Una persona en el sistema de beneficio definido con 20 años de trabajo y 240 cuotas, se va con una tasa de reemplazo del 60%. Si su salario es de 1.100, se iría con 660 balboas, fijo. Entonces, ahí podemos ver a todas luces que hay un deterioro del monto, hay una pérdida para la persona que se va a jubilar con respecto al monto de la pensión que va a recibir. Esto en el caso de una persona que solamente ha trabajado 20 años y tiene acumuladas 240 cuotas. Hicimos el cálculo con los jóvenes, ¿sí? También pusimos a los estudiantes allá de economía a varios a calcular. Vamos a ensayar, vamos a usar la calculadora. Y esta persona del sistema mixto de sexo femenino tiene actualmente 25 años y entró a trabajar el año pasado, cuando tenía 24 años. Y se supone que se va a jubilar a los 60 años, de acuerdo a la nueva ley. Ella tendría 36 años de labor y acumularía 432 cuotas, suponiendo las 12 cuotas aportadas anualmente. Usamos el mismo salario que tiene ya establecido la calculadora, que son 1.100. Eso lleva, el resultado, sale que son, la pensión a recibir es de 869 en el sistema mixto, con una tasa de reemplazo de 50.92%. En la cuenta individual sale que va a recibir una pensión de 1.120 balboas con una tasa de reemplazo del 65%, casi 66%. Entonces, esta tercera que sale aquí, que es pensión a recibir, es porque la calculadora le dice que de estos dos montos, ella elige la mayor y ese es el monto que usted va a recibir. Entonces, aquí dice que va a recibir 1.120 balboas. Y dicen los estudiantes, pero mire, profesora, logré el 65%. Usted decía que era 60%. Bueno, tenemos un porcentaje mayor, me dicen los muchachos. Digo, sí, tiene razón, tiene más del 65%. Pero resulta que en el sistema de beneficio definido, usted con 36 años de labor y 432 cuotas, usted recibe el 80% de su salario, no el 60%. Usted alcanzaría con ese salario una pensión máxima de 2.500 balboas. Entonces, no es lo mismo. Hay que compararlo de luz o de cara al sistema de beneficio definido. ¿Y por qué les digo esto? Son 432 cuotas. Voy a retrotraerme a la tabla que les mostré al inicio. Esta. La tabla de las cuotas del sistema de beneficio definido. 432 cuotas, ahí están, 80% de la tasa de reemplazo. Esto es ley. Esto no es un tema que estamos inventando ni desde la universidad ni desde el Consejo de Trabajadores. Esto es la ley. O sea, el sistema de beneficio definido le garantiza a usted que si usted tiene 432 cuotas y tiene 36 años de labor, usted se va con una tasa de reemplazo del 80%. Y que esa tasa de reemplazo no va a ser superior a un monto fijo de 2.500 balboas. Si se fijan acá, ellos le hacen el cálculo de sus 10 mejores salarios. Y resulta que esta persona con un salario de 1.100, sus 10 mejores salarios alcanzan los 6.000 balboas. O sea, si tiene 6.000 balboas, cuando inició con 1.100 de salario hoy, a 36 años, su salario va a ronda los 6.000 balboas. O sea, usted se iría con una tasa de reemplazo del 80% y una pensión máxima de 2.500, que no es comparable con las cuentas individuales y tampoco es comparable con el sistema de beneficio mixto. Entonces, ¿cuál es el planteamiento? El planteamiento es que no debemos tener fija una tasa de reemplazo. Fija una tasa de reemplazo para que no reciba usted menos del 60% de su salario. Porque ya es bastante difícil decirle a la población, usted no va a tener su salario completo como pensión, usted va a recibir 40% menos, va a recibir 60%. Usted estaba acostumbrado y llevaba su programa, su planificación de su hogar con 1.000 balboas, pero se jubila y le dicen no, se va con el 60%, sacrifica ya un 40% y tiene que ver cómo se administra su hogar con 600 balboas, cuando antes tenía 1.000.
Entonces, si le dan el 60%, ahora es mucho peor si a usted le dicen que se va a ir con el 50, con el 40, con el 30% de su salario. Eso es totalmente perjudicial para el adulto mayor que ha dado su vida al país, a su familia, al desarrollo nacional, para que al final de su vida le digan, no, no, su trabajo no vale y usted se va a ir con menos del 60% de tasa de reemplazo. Nosotros no confiábamos en ese sistema, esa calculadora. Hicimos la nuestra, ¿no? En la universidad y muchos han hecho el ensayo. La diputada Brenes también hizo su calculadora, porque es que la gente tenía sus dudas razonables, ¿no? Y mucha lógica. Nosotros nos fuimos al Observatorio Ocupacional de la Dirección de Planificación que está allá en la biblioteca Simón Bolívar, y con los matemáticos y economistas que están ahí hicimos un ensayo para hacer una calculadora. Porque es que, le voy a decir, este esfuerzo no es un esfuerzo de Ana Patiño o de alguna persona economista de manera individual, no es un esfuerzo conjunto, porque es un tema de interés nacional, es un tema de todos y todas. Y cuando yo toqué puertas, me las abrieron. Porque en esta oportunidad, lejos del 2005, en el 2024 hay mucho cuerpo técnico trabajando este tema. Y esto es positivo, porque nos da luces de manera objetiva de cómo son las cosas. Y en todos los ensayos que hemos hecho, en las cuentas individuales nacionales, en el sistema mixto, las tasas de reemplazo y los montos de pensiones son menores que el sistema de beneficio o reparto definido. Estos análisis también los hemos hecho dentro de la Facultad de Economía, como el ejercicio que hacen ustedes hoy, y que yo los aplaudo por esa iniciativa y ojalá la sigan haciendo porque está muy bien. Así nos lleva a formar un criterio con respecto al planteamiento y, por supuesto, todos seguimos la línea del planteamiento universitario que emerge desde el señor rector hacia abajo, lo que hemos aprobado en el Consejo General, que es nuestro máximo órgano de gobierno, pero sin embargo también nos hace falta analizar la propuesta de ley 163. Y hemos hecho ese ejercicio con los economistas, con los colegas que están dedicados a tiempo completo a analizar esta ley, esta propuesta de ley. En el tema de las corridas sustentatorias que nos entregaron en un documento PDF, la universidad se sentó y armamos las comisiones para analizar este documento. ¿Y qué nos dice? ¿Cuál es el resultado de este análisis de ese PDF vulgar que nos entregaron? Disculpen la palabra. Es que tiene ausencia de metodología. No presenta las fórmulas aplicadas en el flujo. Está ausente la consolidación flujo de caja. No se explican las hipótesis económicas definidas. ¿Cómo llegaron a esas corridas sustentatorias? No se explica la nueva propuesta de las cuentas individuales. O sea, tiene una serie de falencias esas corridas, a las cuales en este momento le dice que tienen derecho a autor. Entonces, estas corridas no sustentan el tema del aumento de la edad de jubilación, no sustentan el tema de cuál es el monto que debe aportar el gobierno, de esos 966 millones, entre otras variables. ¿Por qué eliminan la tasa de reemplazo? Entonces, esos son temas que hay que discutir de manera técnica, pero nos dicen a nosotros, cada quien tenía que sustentar de manera técnica, pero se entrega una propuesta de ley que carecía de esta sustentación y que fue entregada de manera posterior. La experiencia de otros países nos lleva a que las cuentas individuales tienen bajas tasas de reemplazo y lo demostramos con la calculadora. La misma herramienta que ellos nos dieron nos sirve para demostrar que las tasas de reemplazo van a ser muy bajas. La única forma de lograr, por ejemplo, una tasa de reemplazo del 65% es que usted trabaje 36 años. Si usted trabaja más de 35 años, probablemente logre una tasa de reemplazo del 60%, que ya tiene ganada con 20 años de trabajo en el sistema de beneficio de vida. Entonces, países como Chile tienen una tasa de reemplazo del salario de 34%, República Dominicana 27%, Perú 39%. Si lo planteamos en términos de un salario de 1.000 balboas, Chile se iría con 340, República Dominicana con 270 y Perú con 390 balboas. Antes de ayer conversaba yo con un colega docente de República Dominicana y él me decía, tengo un salario de 2.100 balboas y ya él fue a hacer la estimación de su cálculo de pensión y le tocan 400 balboas. Él dice, no, Ana, yo me voy a mantener en el sistema, porque yo no puedo renunciar a ese salario, porque ¿cómo voy a sostener mi familia? Entonces, ¿qué pasa si las pensiones son bajas? Se pierden oportunidades de trabajo para la juventud, porque las personas, al no tener pensiones altas, ni decorosas, ni dignas, entonces se mantienen en su puesto de trabajo y esto cierra espacio a la juventud, que no podría incorporarse al mercado de trabajo porque los espacios están ocupados por personas que tienen pensiones muy bajas y que no logran tener el equilibrio en su hogar.
El Fondo Monetario Internacional también hizo este análisis en el 2015 de cuánto iba a ser la tasa de reemplazo. Y el Fondo Monetario, que recomienda las cuentas individuales, nos plantea que en el 2050, los que se jubilan en el 2050 son los jóvenes de hoy. Las tasas de reemplazo, ellos plantean que van a ser por debajo del 25% del salario. Si usted tiene un salario de 1.000, se va a ir con 250 balboas. Es un planteamiento del Fondo Monetario Internacional, no es un planteamiento nuestro. No es un discurso que tenga la clase trabajadora o que tenga los sectores profesionales desde la universidad. Es un tema que ha planteado el mismo Fondo Monetario Internacional. Las tasas de reemplazo de las cuentas individuales son muy bajas. Por eso perjudican a la población trabajadora y que los efectos de esta ley no van a ser de manera inmediata al 2026, 2027. Los efectos de esta ley va a ser para los jóvenes, para el futuro. Por eso que las decisiones que se tomen hoy impactan en el futuro. Por eso, por eso precisamente es que ellos deben, la juventud, estar involucrada en este proceso, porque van a ser los principales perjudicados de las reformas que tomemos hoy. Por otra parte, ya para culminar, no solamente está el tema de las tasas de reemplazo bajas del salario, sino también que la administradora de fondos de pensiones privadas, como está el planteamiento que lo administren de manera privada, los fondos, ahí está el planteamiento del artículo 65, conllevan que tenemos que pagar esa administración. Y esos costos de administración, esas comisiones que cobran estas administradoras de pensiones privadas, llegan a ser por encima del 20% del aporte que hace el trabajador. Si usted hace un aporte para su ahorro, de ese aporte, el 23%, en el caso de Uruguay, va para pagar comisiones y primas netas de la administradora de fondos de pensiones. El 30% en el caso de Perú va para la administradora de fondos de pensiones. En Chile, el 28% de lo que usted aporta va para fondos de pensiones. No sé cuánto será en Panamá. Sin embargo, realmente es un negocio redondo. Y en este sentido estamos hablando de que las pensiones de seguridad social no son seguros de auto, ni seguros de vivienda, ni seguros de mascotas, son seguros de vida. O sea, estamos hablando de un tema muy delicado. Y si las personas quieren tener seguros privados, lo pueden tener. Pero la seguridad social, que es para beneficio de la mayoría, para la cobertura de la población que más lo necesita, tomando en consideración que más del 60% de la población panameña tiene un salario por debajo de 730 balboas, ¿qué oportunidad de ahorro va a tener una persona? Entonces tenemos que pensar en la mayoría, no solamente podemos pensar en nosotros o decir, bueno, yo me salvé, a mí esto no me afecta mi pensión. Hay que pensar en los demás. También está un tema muy delicado que todavía no se ha tocado, que es el tema nos están llevando del sistema actual a un sistema totalmente de cuentas individuales. De acuerdo a la OIT, la migración completa del sistema beneficio definido y mixto a un sistema de cuentas individuales lleva un alto costo de transición para el país, porque hay que reconocer, hay que entregar un bono de reconocimiento a los que migran de un sistema a otro. ¿Quién va a asumir ese costo? ¿Cuánto representa este costo de transición con respecto al Producto Interno Bruto? Ese tema todavía no lo hemos tocado. Y ese es un tema que hay que analizar, porque no se puede migrar de un sistema a otro y decirle a la persona, bueno, usted tenía lo que tenía ahorrado y ahora pasa. Las cuentas individuales nacionales son cuentas que no existen, no están tangibles, son teóricas. Entonces usted va a pasar de tener algo fijo a no tener nada. Entonces eso hay que reconocerlo. No se puede migrar de un sistema a otro sin reconocer ese costo de transición. Ya por último, para cerrar, tengo la comparación de los sistemas, que es un resumen, ¿no? de la comparación del sistema de beneficio definido con el sistema de cuenta individual. El primer parámetro es la tasa de reemplazo. En el sistema de beneficio definido, 60% más 1.25 o 2% de las cuotas adicionales, 12 cuotas adicionales que usted aporta. En las cuentas individuales no existe tasa de reemplazo fija, no existe. No hay país en el mundo que tenga cuentas individuales que le pueda asegurar a usted una tasa de reemplazo fija. El segundo parámetro es el tiempo de pago de la pensión. En el beneficio definido, el tiempo de pago de su pensión es de manera vitalicia, hasta que usted fallezca. En las cuentas individuales, hasta que se agote el ahorro que usted hizo. O sea, se acabó el fondo que usted ahorró, ya hasta ahí recibe pensión. Pero nos dice la ley 163, el proyecto de ley, que si usted se le agota el fondo, ellos le van a garantizar a usted 265 fijo hasta que usted fallezca. O sea, su pensión es 2.500 y se le agotó el fondo, usted va a recibir 265 hasta que fallezca, porque ese es el aporte solidario. En cuanto al parámetro de cantidad de cuotas, el parámetro de tiempo de cotización en el sistema de beneficios está definido. Usted con 240 y 20 años se va con su 60%. En cambio, en las cuentas individuales no hay límite para cantidad de cuotas, no hay límite de tiempo de cotización. En el parámetro de responsabilidad,
La responsabilidad del sistema de pensiones, el sistema de beneficio definido, es compartido por el trabajador, el empresario y el Estado, porque aquí el Estado tiene una enorme responsabilidad en el tema de la seguridad social. En las cuentas individuales, el mayor componente, la mayor responsabilidad, el mayor peso cae sobre el trabajador. El empleador en alguna medida también participa. En el tema de la administración de pensiones, la administración de pensiones en el beneficio definido es público y gratuito. Por eso es importante mantener la administración de los recursos públicos. ¿Por qué? Porque hay la misión de la empresa pública es la misión de la rentabilidad social. Y la misión de la rentabilidad de la empresa privada es la rentabilidad financiera, por supuesto. Entonces, en las cuentas individuales, la administración privada de las pensiones tiene altas comisiones. No es gratuito. El parámetro de riesgo, que es el último, pero no el menos importante, yo diría que es el más importante. El riesgo de las inversiones, beneficio definido, está socialmente compartido. Entre todos, como es un sistema solidario, de solidaridad intergeneracional, pues entre todos asumimos el riesgo y garantizamos que cada quien se vaya con su 60% mínimo. En el cuenta individual, el riesgo de la inversión es individual. Usted puede perder su pensión así como puede ganarla. Como pasó en el 2022 con el CIACAP, como pasó en el 2022 con el Fondo de Ahorro de Panamá, que perdieron una cantidad de millones, eso puede ocurrir porque es un tema de inversiones y está sujeto a riesgo. Por esto y más motivos, nosotros nos suscribimos al planteamiento de la Universidad de Panamá en voces del señor rector Eduardo Flores y el planteamiento del Consejo Nacional de Trabajadores organizados con ACO en el tema, y nos suscribimos y nos mantenemos que la mejor estructura del sistema es el retorno al sistema de beneficio solidario. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Patiño, por su excelente presentación. Definitivamente creo que va a dar mucho para comentar aquí con el público. Aprovecho, por favor. Reitero, hagan una pregunta muy específica, preguntas, levanten la mano en Zoom y se les cede la palabra. Bien, aprovecho para leer un comentario de la profesora Lucy Chao. Ella expresaba más o menos que es una contradicción el tema de la edad y la fusión de programas. Agrasal, adelante, puede formular su pregunta. Tiene el uso de la palabra. Hola, buenas noches, saludos para todos. Solo hacer una consulta y es sobre todo con el caso de las mujeres que están recibiendo pensión por viudez. Por ejemplo, por lo menos el caso de mi madre y otras personas que conozco. Mi madre también tiene un pequeño grupo de que trabaja con mujeres que se han conocido en este tema del seguro. ¿Qué sucedería con ellas si ese artículo de la eliminación sería de forma inmediata o es una cuestión a largo plazo? En el tema de que ya muchas, ejemplo, ya están por encima de los 70 años o hay alguna propuesta que tiene el Estado en torno a esta reforma. Saludos. Sí, gracias por la pregunta. Esto tiene efecto de manera inmediata. Aquí no se dice que va a ser posterior, después de 7 años, no. De manera inmediata quedarían las viudas sin esta pensión vitalicia al cumplir la edad de jubilación. Bien, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Adelante, profesora Lucy, tiene el uso de la palabra. Ah, el micrófono, profesora Lucy, discúlpeme. Disculpe. Sí, yo estaba haciendo ese análisis de que me parecía contradictorio el tema de las edades, ¿no? O sea, que si estaban trayendo el tema de los 120 a los 65 y a la vez hablaban de las edades de jubilación. Si, digamos, la gente que entraría en ese sistema entra, o sea, que nos cambia la edad de jubilación o cómo es. O sea, es que eso es como que me pareció contradictorio, por eso hice la observación, pero en sí no sé si lo estoy entendiendo bien. Sí, muchas gracias. Son dos son dos sistemas. Uno es el sistema contributivo y el no contributivo. El no contributivo establece
Es el 120 a los 60, que la edad puede cambiar de manera automática. En el contributivo se establece que la edad de jubilación va a ser los 60 las mujeres y 65 los hombres. Ok. Moisés puede consultar a la profesora. Muy buenas noches, apreciada audiencia, señor decano, doctor Olmedo García, magíster Ana Patiño, muy buenas noches. Mi nombre es Moisés Ceballos, muchos nos conocemos, a la profesora Yonera también, mi saludo. Yo quería hacer una consulta, profesora, en torno a las famosas fórmulas de cálculo ocurridas, ya que usted estuvo en la mesa del diálogo que hoy denominamos de escucha, sobre lo que nos dijo el señor director de la Caja de Seguro Social en torno a que esa era una fórmula de cálculo privada y que por lo tanto no se podía compartir, que solo podíamos tener acceso a ella a través de un técnico. Entonces, yo lo que quería consultarle a usted es si esas famosas corridas o fórmulas de cálculo son de acceso público o tienen la condición de estar clasificadas bajo la ley 38, bajo la ley de transparencia como información confidencial. Justo en el momento que estuvimos frente a ella. Bueno, allí no sabría decirle qué criterios tienen ellos para definir eh, si tiene derecho de autor o no sobre esta propuesta, en qué se basan o sustentan. Yo sí le podría decir que una vez lo den, podemos analizar esa información y definir en términos generales si esto realmente respalda las reformas paramétricas del aumento de la edad de jubilación y la eliminación del parámetro de tasas de reemplazo que en efecto se está haciendo. Entonces, necesitamos esa corrida. Ahora, ¿cómo lo va a definir la Asamblea de Diputados? Si van a aceptar el argumento del director del tema de que es un tema privado, eso ya son temas que ellos pueden definir. Allá realmente no sabría decirles desde el enfoque legal si eso está bien o está mal. Lo que sí le puedo decir entonces es analizar, una vez tengamos el documento, de si esas corridas que han hecho ahí sustentan las reformas paramétricas de aumento de edad y eliminación de la tasa de reemplazo. Tengo Muchas una pregunta. gracias, muchas gracias. Hay una pregunta de Martín en el chat. Él escribe, si esos 120 para los 65, ¿qué beneficios tiene pasarlos a la caja del Seguro Social? Tampoco desconocemos el sustento de pasar el 120 a los 60 a la caja del Seguro Social. Realmente las pensiones, como están definidas como una pensión no contributiva, es el reconocimiento que hace el Estado que tiene responsabilidad sobre los adultos mayores que quedan totalmente desprotegidos, que no pudieron lograr las cotizaciones para poder pensionarse. Entonces, pasarlo a la caja del Seguro Social, no sabemos cuál es el sustento realmente técnico de esto. Ellos plantean que la Caja de Seguro Social es una mejor institución pagadora, o sea que tienen un mejor método de pago, por eso la pasan. Pero no vemos el sustento, aparte de que tenemos una crisis de fondos. Entonces, tenemos una crisis de fondos y nos agregan otro componente, agudizaría más la crisis. Entonces, no vemos el porqué del sustento. El tema es que sí, en efecto, se debe reconocer y se debe establecer como pensión no contributiva y con un mayor monto, porque 120 es muy poco, 144 es la línea de la pobreza extrema, no línea de la pobreza urbana, como ellos plantean. 144, el que está por arriba de 144 es pobre, el que está por debajo de 144 es pobre extremo. Si fuese línea de pobreza, es que la que está superior, en la que le dice que la que está por encima de esa cantidad es no pobre, y el que está por debajo de ella es pobre. Entonces nos están estableciendo la línea de pobreza extrema, no es otra cosa. Y además es la línea de pobreza 2018, porque la línea de pobreza 2023 es 151. Entonces, sí, 151, exacto, 151 valores. Entonces, esa tampoco la están utilizando. Y son líneas muy bajas. Eso, imagínense, por mes. Y se lo dan cada 3 meses, además. Entonces le dice, además de que le tiene que decir, te tiene que esperar 3 meses para recibir tu pensión no contributiva. Además, si no le depositan a la Caja de Seguro Social, no se la pueden pagar. ¿Cómo quedan estas personas? O sea, sería inhumano no dárselo. Entonces, debe seguir siendo la responsabilidad del Estado, no de la Caja de Seguro Social. Muchas gracias. Hola, yo quiero hablar, pero no encuentro la manito. Adelante, sí, adelante. Pero sí. Buenas noches, profesora Milvia Ayala. Mire, en todas las explicaciones magistrales, mi respeto y admiración, profesora Patiño, que he asistido, Colón, Chitré,
a la Universidad de Panamá el sábado antepasado y pues hay algo que no sé si es que no he prestado la suficiente atención o qué, pero yo quisiera saber cuál es el caso de los beneficiarios. Porque hablamos del asegurado, 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 escucho. Sin embargo, me preocupa, usted sabe que yo tengo asegurada a mi mamá, una mujer con enfermedades bastante pues, fuertes. Es poco lo que encontramos en el seguro, pero en ocasiones encontramos bastante ayuda. Y entonces yo quisiera saber en qué van a quedar los beneficiarios. Por favor, si usted tiene algún conocimiento de eso con esta nueva ley o proyecto que quieren establecernos, le agradezco. Sí, y muchas gracias por la pregunta. Realmente no se toca a los beneficiarios. El sistema de pensiones no establece monto para los beneficiarios porque ellos no reciben pensión. Ellos reciben atención de salud. Entonces, ese dinero es del programa de enfermedad y maternidad. No es un dinero que sale del programa de pensiones, del IBM. No sale de allí. Entonces, la reforma no apunta hacia eso. Claro que, por ejemplo, si nos quitan el impuesto de gaseosas o nos quitan el impuesto de fibra óptica, eso va a disminuir el fondo de la atención de enfermedad. Entonces, los beneficiarios lo que reciben es atención de enfermedad. Hay unas pensiones para ciertos dependientes, por ejemplo, los hijos de aquella persona que tenía la pensión y falleció. Estas personas que tienen una discapacidad, eso sí reciben una pensión por discapacidad o por invalidez. Pero el tema de los beneficiarios no entra en la reforma de pensiones. Muchas gracias. Bien, comenta Lila que el buscar una inclusión es parte a la seguridad social, brindar una parte de respaldo para la seguridad social y sería una parte importante para salir de la crisis. Bien, ¿algún cuestionario, algún cuestionamiento, perdón? Eh, Menciona ya es ya, escribe, he leído que los informales tendrán que cotizar de forma obligatoria. ¿Es eso cierto? No, lo que tienen, no es los informales, son los independientes, ¿sí? Los independientes que ellos declaran en función de su trabajo, a final de año ellos declaran sobre el 25% de sus utilidades, se establece una forma en que ellos van a poder aportar y que esa afiliación es obligatoria para los independientes, pero no para los informales. Eh, de darse la obligatoriedad con los informales, no puede ser sobre un monto alto, eso también habrá que negociarlo, pero los informales están nulos en esta reforma. No aparecen por ninguna parte. No se les toma en consideración. Nos decían unos capítulos de boneros con los que estuvimos trabajando un tiempo, ellos están de acuerdo, y unos taxistas, grupos, gremio de taxistas que también están de acuerdo en colaborar para poder formalizarse, que es más fácil abrir una cuenta de YAPI de un teléfono celular que ellos pagar sus pensiones en la Caja de Seguro Social. Si se les facilita este método, ellos pudiesen pagar, pudiesen contribuir, reforzar la reserva, aumentan los ingresos y por supuesto ellos no serían víctimas de un 120 a los 60. Y decimos víctimas porque esta pensión es muy baja, 120 a los 60 es una pensión pírrica que no alcanza, el que recibe este beneficio tiene que decidir entre alimentarse y comprar medicamentos, porque es que no tiene cómo hacer más. Entonces, esa pensión debe ser mayor, por tanto, debe pasar a cotizar, a poder lograr una pensión en base a su propio esfuerzo y cotización, y no que no que no lo quieran hacer. Hubo un grupo también que está medio organizándose, que es de los jóvenes, que son la mayoría jóvenes, que trabajan con estas plataformas de entrega ay, no sé cómo se llaman Delivery. los delivery, no, y otras cosas, pues son otras plataformas que se utilizan también para otras cosas. Ellos también quieren aportar, pero están informales. Y ellos dicen, bueno, díganme el método para nosotros poder lograr, pero eso es ponerlo en la ley. Y se le planteó hasta en presidencia y no fueron nulamente considerados los informales. Mire, los informales, la mayoría son jóvenes. Ellos podrían entrar a cotizar y a reforzar el fondo. El fondo entraría en crecimiento a una fase de maduración, porque la mayoría no se jubilarían dentro de poco. Eso ayudaría a que el monto creciera y con ese monto podemos hacer grandes inversiones en beneficio del país y para que el monto crezca. La idea no es que nos agotemos y nos
acabemos el fondo. Esa no es la idea, pagando pensiones, sino que lo sepamos producir. Y nos dicen, bueno, pero ¿quién va a producir este fondo? Si ahí hay una pésima administración en la Caja de Seguro Social, y entonces allá no hay capacidades. Claro que hay capacidades para administrar. Lo mismo nos decían con el canal de Panamá, los panameños no van a poder administrar ese canal y que se mantengan los norteamericanos administrando porque no tenemos capacidad. Y lo hemos logrado, lo hemos hecho, lo sabemos hacer. Lo que hay que reforzar las unidades técnicas dentro de la Caja de Seguro Social para hacer mejor estas inversiones. Muchas gracias. Moisés tiene la mano levantada, puede usar la palabra. Buenas noches nuevamente a todos. Profesora Ana Patiño y compañeros, aprovechando la experticia y el nivel de didáctica que tiene la profesora Ana Patiño, yo quisiera convertirme en una esponja para absorber todo lo que la profesora nos puede explicar en el día de hoy. Yo quisiera hacerle la siguiente pregunta en torno a su experticia y conocimiento. Los empresarios a través de CONEP han hablado muchísimo de lo inconveniente que es para ellos aplicarle ese 3% o esos 3 puntos porcentuales para contribuir desde su perspectiva con la seguridad social. Pero me llama mucho la atención que ellos, CONEP, esté ahora expresando de que debe ser gradual. Si a partir de lo que ellos no han hecho, que es pagar o quedarse con la cuota obrero patronal, ese 3% desde el punto de vista de economía, de su experticia, doctora Ana Patiño, ¿qué representa realmente para ellos en cuanto a pérdida y cuál sería el ajuste que ellos tendrían que hacer por moral y ética a lo que han dejado de pagar? Bueno, son dos temas diferentes. Una cuestión es la mora y la evasión de cuotas, que sobre esos aspectos nosotros propusimos primero fortalecer los mecanismos de recaudación de la mora. Y por otra parte, el tema de la elusión, evasión de cuotas, hay que fortalecer y mejorar, aumentar las penalizaciones sobre el tema de esta evasión. En el caso de la cuota obrero patronal, la cuota patronal, nosotros en el planteamiento de CONATO, incluso el de la Universidad de Panamá, era 0 reformas paramétricas. Aumentar la cuota patronal es una reforma paramétrica. Entonces nosotros nunca planteamos eso. Ese planteamiento vino de parte del gobierno, no sé de dónde lo sacaron. Sin embargo, ya está puesto. Pero para hacer una reforma paramétrica tienen que sustentar por qué hay que hacer este paso. Les tocaría a los empresarios ellos reclamar en base a qué me plantea que necesita ese 3%. El planteamiento de la universidad y desde el sector de los trabajadores era, con la unificación de las reservas, con el aumento del gasto público en pensiones a un 2% del Producto Interno Bruto, no se requería ninguna reforma paramétrica, ni aumento de edad, ni aumento de cuotas, ni disminución de tasas de reemplazo, ninguna. Entonces nosotros planteamos que con eso era sostenible el sistema. Entonces ellos, esa parte es la que tienen que demostrar por qué adicional hay que hacer este 3%, que puede golpear a la micro y pequeña empresa. A esa la puede golpear. A la gran empresa tal vez no le sea significativo, pero a la micro y pequeña empresa sí, por supuesto, y hay que hacer una diferenciación. Por eso el tema del salario mínimo se da de manera distinta para la micro y pequeña empresa que para la gran empresa, porque la gran empresa puede asumir estos costos, pero una pequeña empresa, una empresa familiar, le es difícil. Entonces, claro, por eso hacemos enfoques distintos del tema de ese 3% no puede ser alegre para todo el mundo. Miren, en Panamá, las empresas transnacionales, con sede de empresas multinacionales de este país, no pagan un impuesto. Están cero, por un tema de incentivo, para que la empresa, para que inviertan más en Panamá, y de manera perpetua están eximidas de pagar impuestos igual que las empresas que están en zona franca. En cambio, cualquier persona que tenga una microempresa, ya sea un tallercito, un restaurante, una fonda, un salón de belleza, lo que usted ponga, esa persona tiene que cumplir con todos los parámetros. Con todo, tiene que pagar todos los impuestos a final de año, tiene que pagar hasta el letrero que pone en la calle. Entonces, si una pequeña empresa aporta al desarrollo nacional y además los ingresos que genera los consume dentro del país, en cambio estas grandes empresas no pagan impuestos y las ganancias de ellos, como son transnacionales, salen del país, entonces hay un tremendo sacrificio fiscal que hace el país al otorgar esas exenciones tributarias a esta empresa, un sacrificio fiscal que hacemos y entonces no nos quedan los ingresos. Entonces nosotros planteamos, en ningún momento planteamos esa reforma de ese parámetro. Sin embargo, a pesar de que se hizo, tienen que sustentar el porqué. Así como nos pretenden decir 3 años más de edad y así como nos están planteando que se eliminan las tasas de reemplazo, tienen que sustentar el porqué. Muchas gracias. Estamos por culminar.
tomaremos en cuenta las últimas dos preguntas, entre esas la cuestión que va a presentar el profesor Armando y la interrogante del profesor José Clemente Lazo que ha hecho por chat. Adelante, profesor Armando, tiene uso de la palabra. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, sí lo escuchamos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Excelente exposición de la profesora Ana Patiño. Una de las preguntas que preocupa a los docentes, a todos los docentes del sector público en relación al PRA, licenciada Ana Patiño, el aumento de la edad, me imagino que tiene que impactar en este programa, el cual realmente se tendría que modificar este programa. Y lo otro es en relación a, a su posición en relación a que es necesario que este proyecto se elimine o se modifique. Esas son las dos preguntas. Adelante. Bueno, yo le podría hacer, responder de aspectos técnicos, ¿no? El tema de la decisión de se retire o se reforme es una decisión política. Está, de hecho, en un órgano político decisivo que es la Asamblea. Todo pasa por manos políticas. Entonces, esa es una decisión política que en algún momento se tendrá. Yo pienso que hay aspectos de la reforma, por ejemplo, el aumento del gasto público en pensiones, que es positivo. La indexación, que por lo menos se reconozca que hay que indexar las pensiones, en que su aumento vaya en función de la inflación, es positivo. El tema, por ejemplo, que se unifiquen las reservas para mejorar el tema de la atención de las pensiones en el 2024-25, es positivo. Bueno, pero esos positivismos entre comillas, frente a la cantidad de aspectos negativos que tiene la reforma, nos llevan a un repensarnos de que hay que reformar toda la reforma propuesta y analizarla con más calma. Lo cierto es, lo que yo sí le puedo decir, es que no se debe debatir una ley como esta al 31 de diciembre, porque hay un afán por aprobar la ley en este momento. Hay un afán por tomar los días festivos, Día de la Madre, Día de Navidad y Año Nuevo, para aprobar la reforma. Y yo creo que esa no es la mejor forma de llevar adelante este debate, que es muy importante para toda la población panameña. Este es un tema delicadísimo. Entonces no podemos tomarlo de buena a primera como si fuese cualquier ley. Recordemos lo que pasó con el tema minero por estar a tambor batiente, aprobando leyes sin debido análisis, la debida consulta. Esto pueden pasar algunas cosas. Entonces, sería mejor tomarlo con calma y analizarlo como debe ser y no apresurarnos en la iniciativa. Con respecto al tema del PRA, igual que en el PRA, muchas otras leyes se van a tener que modificar a partir de esto. Por ejemplo, nos plantean la Comenal y la AMOAX que cómo pueden plantear una unificación de sistemas si el MINSA tiene su propia ley. Habría que modificar la ley del MINSA a través de una ley orgánica. Eso también tiene algunos descalabros en materia legal que hay que analizar antes de implementar. Por eso esta ley, que tiene tantas aristas, no se puede aprobar en menos de un mes, que es lo que se está planteando. Bien, gracias, profesora. Ya la última pregunta. Comenta primero el profesor Lazo, ya que el presidente ha descalificado los planteamientos de la izquierda que se mencionaron, que antes ha simulado una participación para después hacer lo contrario. Ejemplo, le ocurrió en Amina. Él pregunta, ¿los diputados han recibido estos planteamientos sobre la necesidad de regresar al sistema solidario? Que es la primera. ¿Y cuál es la acogida de esta propuesta para modificar el proyecto de ley actual? Bueno, sobre la postura de los diputados, ¿qué le puedo decir? Yo desconozco esa materia. ¿Cuál es su nivel de percepción? Ya la veremos cuando se dé el primer debate, el segundo debate, el tercer debate. Ese pulseo político yo lo desconozco. Pero de que han recibido las propuestas, por supuesto. Tanto la Universidad de Panamá como el CONATO entregó a cada diputado la propuesta. Cosa de que ellos tienen en sus manos los planteamientos y sustentos técnicos, que no tienen que ver con ideología, tienen que ver ni de izquierda ni de derecha, tienen que ver con un planteamiento sesudo, con un análisis serio, científico, que tiene debido sustento para el por qué estamos solicitando lo que estamos solicitando en beneficio de la población. Y también se les ha planteado que el tema de seguridad social no se puede tomar
como un tema de manera particular o privada. Es la seguridad social. Esta fue creada por y para la sociedad. Entonces, de cara a esta realidad, no podemos analizar esa ley simplemente porque es un tema de flujo de caja, de que no alcanzó el dinero y como no alcanzó el dinero recortamos la pensión, porque no es un tema que se puede analizar desde este punto de vista. El que va a analizar esto, el actuario que está detrás, el economista que está detrás, tiene que tener visión social. ¿Por qué? Porque tiene que tener esa sensibilidad para tomar en cuenta que se trata de la vida de la población, de hombres y mujeres que han dedicado su vida al desarrollo de este país y que no pueden de buenas a primeras decirle, como premio usted va a tener menos de la mitad de su salario de hacer un plazo. Ese es el análisis que nos lleva a la conclusión. El tema político, bueno, allá se verá en la asamblea con los políticos y los líderes de las organizaciones las decisiones que se tomen. Nosotros desde el punto de vista técnico hemos hecho nuestro esfuerzo y todavía seguimos aportando desde el enfoque técnico cómo se puede solucionar el problema. Muchas gracias, José, por la pregunta. Bien, muchas gracias a todos. De esta manera culminamos. Este video será compartido en los espacios de la Universidad de Panamá, sobre todo en YouTube, en Engage y en otros correos también. Así que bueno, agradecidos con los participantes y profesora, una vez más agradecido por su excelente exposición. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos.